Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Y para este programa que hemos tenido que preparar tenemos 3 invitados. Nos vamos a saludar al primero, a un punto, yo creo que es Alicante. Juan Manuel Cotelo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Te ha gustado la introducción? Sí, un poquito de frío, ese viento misterioso. Yo estoy muy cálido aquí, cerca de la calefacción, pero muy bien, muchas gracias. Bueno, déjame que te presente: actor, director, guionista, productor de cine, director de La Última Cena y de una película que tuvimos que ver el otro día, Tierra de María. Ahora te pregunto por qué te metes en estas historias, ¿vale? Déjame que siga saludando a otros invitados que tenemos por aquí. Jesús García. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Estuviste con nosotros dándonos a conocer algunas aventuras de tus viajes y de personajes que había por ahí. Déjame que lea también cosas tuyas. Te especializaste primero en diseño gráfico, sí. Después te vinculaste al mundo del periodismo, empezaste a trabajar en la redacción del diario El Mundo, pasaste al grupo Recoletos, fuiste redactor jefe de la publicación Mensaje del Papa, etcétera, etcétera, y has escrito un libro. Este es el último, estamos de vuelta. El último, estamos de vuelta. Y nos acompaña de nuevo compañero, reventó las audiencias la vez que estuvo aquí, Pedro Fuste, impresentable. Buenas noches, don Pedro Fuste. Buenas noches, don Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí en esta casa que parece la mía. Es la tuya. Periodista, escritor, tu libro se llamaba, Nos vemos. Nos vemos en Medjugorje. Compañero de 1000 aventuras, desde El Búho en Radio Juventud y en otros lugares. Empiezo por ti, Pedro. ¿Por qué te metiste? Bueno, espera, vamos a... Juanma, ¿por qué te has metido a hacer estas cosas de cine? Tú que casi estabas en Caiga quien caiga, me han dicho. Bueno, yo durante 20 años me dediqué al entretenimiento puro y duro, empezando en el periodismo, pero luego, pues, como se dice que la cabra tira al monte, a mí me ha gustado siempre el humor, no me ha supuesto ningún esfuerzo, y me gustaba el entretenimiento y empecé a hacer programas de todo tipo, desde musicales, dibujos animados, concursos, y jamás pensé que en mi trabajo me iba a dedicar a hablar de cuestiones espirituales, pero aquí estoy. Ya, algo te pasaría que quiero que me cuentes después. A ti te lo he preguntado algunas veces, Jesús. Sí. Y te dije una cosa que enfadaron mucho, que no pienso volver a repetirte, porque me echaron unas broncas increíbles. Me llamaste me apilas. Bueno, eso lo dices tú. No, pero en el buen sentido de la palabra. Es que parece que es un joven normalito y de repente... Y de repente saca el rosario del bolsillo, ¿no? Es que yo lo respeto absolutamente, ¿eh? Sí, hoy se me ha olvidado, mira. Vale, Pedro te da enseguida otro. Medjugorje te transformó, ¿no? Sí. Antes ya me habían transformado alguna que otra, me habían llevado a ese camino alguna que otra experiencia, pero es Medjugorje lo que cierra un círculo de transformación, de cambio, de compromiso interior. Vale, no cuentes más. Tú, Pedrito, yo te conozco de toda la vida, has sido siempre un irreverente, impresentable, y de repente estás con el Rosario también. Pues sí, estoy muy bien acompañado. Rosario es una gran compañía, el azote de los demonios. Vale. Juanma, os he pedido que seáis sintéticos. Está pasando algo ahora que no nos damos cuenta. Es decir, hay una lucha, lo cuentas un poco en tu película, esa Tierra de María, una lucha entre el bien y el mal, y no nos estamos dando cuenta, quizá porque estamos demasiado preocupados por la bolsa, por el teléfono móvil, por el iPad, por las pantallas y demás historias. Bueno, yo creo que no sé si ha pasado solamente ahora o ha pasado siempre, pero estamos como muy narcotizados por la cultura de la comodidad y de los objetivos inmediatos a conquistar.
y todo lo que suene a espiritual parece como que hemos recibido el mensaje de esto no te interesa. Si no lo puedes medir, tocar, cronometrar, entonces no interesa porque no existe. Y así nos va. Tenemos más comodidades que nunca, un mundo material mejor que nunca, pero lo cierto es que la receta número 1 en el mundo son los antidepresivos. No sé si guarda relación una cosa con la otra. Alguno dirá, pues no. Digamos que conocemos ya las recetas de la felicidad modernas, las hemos puesto en práctica y no funcionan. Y de ahí surge esa inquietud espiritual. ¿Será que nos estamos perdiendo algo? Ya. Puedes intervenir en cualquier momento. Y es curioso, en este programa hablamos mucho de muchos temas, ¿no? También de espiritualidad, y mucha gente accedemos a espiritualidades, quizá hay que ir a la India, yo que sé, buscar sufíes o místicos, Pedro, en Chinguetti, en países de por ahí extraños, y a lo mejor la espiritualidad la tenemos muy cerca y no queremos verla. Pregunto. Yo creo que la llevamos de origen, no es un extra, viene de serie. Cuando piensas en la capacidad que tenemos todos de hablar, o sea, la materia no habla. O sea, tú juntas células y tejidos y no van a hablar por mucho que les des una eternidad. De meter un gol, la materia no mete un gol, la materia no canta, no baila, no llora, no odia, no ama. Todo eso son facultades espirituales. Entonces es como si nos alimentáramos mucho de todo lo material y lo económico, pero la dimensión espiritual la dejáramos para momentos muy, muy puntuales en nuestra vida, pues tal vez cuando llega un sufrimiento grande o cuando tenemos dinero para viajar a territorios lejanos. Y creo que el reto es encontrar la espiritualidad en el día a día, en lo que estés haciendo. La dimensión espiritual, que al final se reduce, creo, a una palabra fundamental que es el amor, que no es química. Digamos que yo rechazo esa concepción del hombre como una especie de robot dominado por leyes físicas y químicas sin libertad. Como quien pudiera decir, no, pues yo, perdone, me he enamorado, pero no fui yo, o sea, fue mi química. Y atraqué el banco sin querer. Cuando te pillan atracando un banco, dices, no, fue mi química, yo no soy libre. Creo que no hay que tener miedo a encontrar esa dimensión espiritual en los actos de amor y de odio que desarrollamos cada uno. Ya, pero ¿hay una lucha entre el bien y el mal clara en este momento? Yo estoy convencido de que la hay, pero creo que no hay que buscarla en los titulares de prensa, sino en uno mismo. ¿Quién no tiene experiencia de haber realizado el bien y de lo que uno siente al haber hecho algo en conciencia bueno, y quién no tiene experiencia de haberse equivocado con algo malo, una decisión libre mala, y de las consecuencias internas de eso? Yo no me creo al malo feliz, al que dice, hice el mal y me fue bien. Y al revés tampoco, hice el bien y me fue mal. Sin embargo, Juanma, sin entrar en moralismos, parece que a los que roban, estafan, etcétera, les va bien la vida, ¿no? ¿Que a los que roban, estafan, el qué, perdón? Digo, pues a ese tipo de gente que aparentemente, entre comillas, se podía catalogar como malos, les va como muy bien la vida, ¿no? Y el pobre honrado... No es cierto. Mira, déjame que te cuente. Hace el año 91 hice un reportaje en Los Ángeles sobre pandillas de delincuentes. Sí. Y durante 15 días conviví con una pandilla de chicos que entraban a los 10 años y a los 20 ya acababan en la cárcel por algún asesinato, ¿no? Y recuerdo como en grupo todos eran unos héroes, ¿no? Y te decían delante de la cámara, oye, si quieres te enseño dónde llevo las armas. Y era gente feliz. Pero cuando yo me los separo a uno de ellos del grupo y le hago la pregunta directa, sin adornos, ¿eres feliz? La primera respuesta es sí, claro que sí. Y entonces le pregunto, ¿y qué crees que tu madre piensa? ¿Es feliz? Y entonces a los 2 minutos está llorando, diciendo, no, yo no creo que mi madre sea feliz haciendo lo que yo hago. Yo no quiero que un día le llamen a mi madre diciendo, venga aquí a identificar al cadáver de su hijo que está en el hospital. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Cómo crees que te ve Dios? No, yo no creo que Dios esté contento cuando me ve. Anda, en 5 minutos hemos transformado al héroe del grupo a una persona triste a solas, ¿no? Creo que eso nos pasa. Nos vestimos de felicidad, pero en el fondo buscamos una verdad que o la tienes o te va mal. Yeah. Y esa verdad pasa por hacer el bien. Ya. ¿Queréis decir algo? Sí, luego está un poco, yo creo que en la película de Juan Manuel Cotelo, en Mary's Land, se ve muy bien esa lucha entre el bien y el mal, y cómo el bien y el mal no somos nosotros. El bien es una persona, el mal nace de otra criatura, y nosotros estamos en medio y toca elegir, ¿no? Ya hubo una batalla en su día, que en la película también sale representada, y nosotros nos toca elegir. Por un lado está nuestro Padre, nuestro Creador, el origen de donde venimos, que es el amor, que es Dios,
y por otro lado está el enemigo, ¿no? El envidioso, que es el que nos hiere, por así decirlo, en el origen. Y ahí se da esa lucha interna que dice Juanma, creo, si me equivoco me corriges, pero que se da en nosotros mismos, ¿no? Que empieza por nosotros mismos y que se ve clarísimamente muchísimas veces a lo largo del día, en las veces que hacemos las cosas bien y nos sentimos bien, como dice, y las cosas que hacemos mal. Incluso hay veces que hacemos las cosas mal queriendo hacerlas bien. Ya. En este programa nos interesan mucho los misterios. Sabemos que mucha gente nos va a criticar por hacer este programa, pero ya veréis si seguimos un poco, como hay mucho más misterio de lo que creemos. 2:21, 1:21 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje, Juanma. Deseamos contaros una historia original. Una historia que podría comenzar más o menos así. Llega tarde. Lo siento, jefa. ¿Desde cuándo se le paga por sentir? Esta vez se trata de algo muy grande, una auténtica revolución mundial promovida a plena luz del día por personas normales y corrientes. ¿Quién les dirige? Hablan de un padre, un hijo, un hermano. También hay una mujer. La llaman madre. Empezaron siendo una docena en un pequeño pueblo perdido en el mapa, pero han crecido tanto que su número es ya incalculable. ¿Cuál es su centro de operaciones? Están por todas partes, en los 5 continentes. Creen que alguien nos ha creado a todos, que no venimos de la nada ni vamos a la nada. Creen que hay vida después de la muerte. Imagine las consecuencias si eso fuera verdad. Infíltrese entre ellos, gánese su confianza e interrogue a esos que aseguran hablar con la madre. Consiga llegar hasta ella y luego suba hasta lo más alto. Hablar con la madre. Eso es lo que tratamos de averiguar esta noche. Nos ayudan nuestros invitados. ¿Te ha gustado, Juanma? Sí, qué buena película. Qué buena película. Dime una cosa, ¿quién es la madre? ¿La Virgen María? Sí, aquí, ahí nos permitimos unas pequeñas licencias humorísticas que creo que no saltan en absoluto de la verdad de lo que nos cuenta la Biblia. Para una persona que no tuviera una formación mínima cristiana, cuando dice ¿quién dirige a esta gente? Dice, pues son 3 que actúan tan unidos como si fueran unos solos, y nos referimos a ellos en claves familiares. Y es cierto que Jesucristo, cuando él mismo habla de Dios, habla de un padre, de un hermano, y a la Virgen María en la cruz no dice, y ahí hay una mujer extraordinaria que es una pasada estudiarla, conocerla y tener una relación buena con ella. Dice, no, ahí tienes a tu madre. Y de ahí surge la película, la investigación de decir, a ver, si esa mujer es una leyenda, es un mito, es un personaje literario, un bestseller sin duda, es una figura representada en la historia del arte, es un cuadro en la pared, pues yo que no soy pintor ni historiador, pues no me interesa esa mujer. Me da para una conversación cultural amena, pero no tengo nada que ver con ella. Ahora bien, si alguien me dice, no, esa mujer es tu madre y tú puedes hablar con ella ahora, con tus palabras o con las que la Iglesia adopta, con una oración bien sencilla que dice, Ave María, Madre, ruega por mí ahora, dice el Ave María. Entonces la pregunta es, cuando uno dice esas palabras, ¿está hablando solo? ¿Está autosugestionado? ¿Está en un mundo falso, poético, precioso? ¿O es cierto que hay una mujer que tiene una relación maternal conmigo y que me está escuchando y que le intereso? Pues de ahí surge la investigación. Es decir, a ver, si alguien dice que habla con Michael Jackson, la sospecha de que necesita un psiquiatra es muy grande. Pero hay millones de personas que dicen que hablan con Jesucristo y con la Virgen María. Bueno, pues despejamos la incógnita. Vale, y has empezado una serie de investigaciones que plasmas en esa obra, en ese trabajo que has hecho. En la segunda parte me vas a contar algunas de ellas, pero ¿cómo lo hace la Virgen? Es decir, ¿cómo lo hace la Madre? ¿Cómo se comunica? A través, como aquí hablamos de eso, de contactos espirituales, telepatía, no sé, espiritismo. Yo creo que es algo, me atrevo a decir, que hay en el 99,9% se comunica como mi madre se relaciona conmigo en la tierra, mi madre la que conozco carnal, sí. Que no está todo el día al teléfono conmigo, pero que su simple presencia me puede llegar.
cómo se relaciona una madre con su hijo que lleva en el vientre, que a lo mejor no habla ni siquiera el mismo lenguaje, de qué modo el niño en el vientre percibe el amor de una madre. Pues lo cierto es que está bajo su protección, a veces aunque el niño no lo sepa. Luego hay un día en que el niño ve los ojos de la madre y oye su voz y siente su caricia. Y hay personas que han experimentado eso. Los primeros que me contaban esa experiencia unido a lo sensorial, porque oyeron, porque vieron, porque sintieron, yo no les creí. Pensé, tú fumaste algo, tú bebiste de más. Pero al final dices, bueno, realmente el límite lo pones tú, con tu fe y con tu desconfianza en las personas. Pero esta gente no solo tuvieron una experiencia asombrosa, sino que les cambió la vida. Ya. Cuando se les pasó la resaca, cambiaron de vida, ¿no? Y eso es lo que hace sospechar que aquello que cuentan es cierto. Luego me vas a contar algunas experiencias, podéis hablar en cualquier momento, ¿eh? Juanma, ¿por qué la Virgen no se aparece, lo dices en la película también, se aparece de repente, yo que sé, en el Vaticano, o a Obama, o aquí en un medio de comunicación? Seguramente no la creería, ¿no? Bueno, dice... esa misma pregunta me la he hecho muchas veces. Claro. Y no a unos pastorcitos que no les cree nadie, sin cultura, perdidos ahí en una montaña de vete a saber dónde. Lo cierto es que si yo hubiera sido Dios, afortunadamente no lo soy porque la cosa hubiera salido muy, muy mal, yo no me hubiera hecho hombre en Belén. Bueno, para empezar, yo no me hubiera hecho hombre. O sea, no mola. O sea, pudiendo estar en tu palacio celestial, bajar aquí a pasar sudor, hambre y frío, no mola nada. Pero menos lo haces en Belén. Y menos te asocias a una mujer, a una campesina, y menos te sometes a un poder terrenal. Y entonces ahí creo que están las claves absolutas, las claves de cómo es el corazón de Dios, que es humilde. Ya. Humilde. ¿Me permites que sea un poquito crítico? Claro, por supuesto. Aceptando que toda esa historia que nos han contado de Jesucristo además sea verdadera, porque no hay muchas pruebas de que históricamente existiera. No quiero ser abogado del diablo como tú en la película, ¿eh? Bueno, trato de dar todos los puntos de vista. Ahora el crítico soy yo. Las pruebas las tienes para el que las quiera ver, para el científico que las quiera ver, las tiene todas, no unas pocas, todas. Vale. O sea, la credibilidad histórica de Jesucristo no es una leyenda, es tan histórico como la existencia de Pilatos o de Nerón. No es un tal vez existió. Cualquier historiador honesto, científico sin fe, te dice ese hombre existió. Vale. Eso no es un cuento de unos cuantos literatos imaginativos que luego tuvieron suerte y les funcionó la novela. Vale. No es así, es real. Déjame que siga. La Virgen se aparece en multitud de lugares, vamos a ver algunos casos en la segunda parte y en la tercera, pero sin embargo la propia Iglesia no lo reconoce. Solo reconoce Lourdes, Fátima y no sé qué más. Bueno, más, hay bastantes más. Guadalupe. Sí, pero no muchas más, me refiero. Medjugorje, no sé. Hace Bailancani en la India. Escorial. Quivejo en Ruanda. O sea, hay muchas. Lo que pasa es que yo creo que aquí la Iglesia adopta una posición de extremada prudencia. Extremada prudencia. Cuando hablamos de la Iglesia, piensa que son hombres normales y corrientes como tú, como yo, y si tú mañana yo te cuento, oye Miguel, que he visto a la Virgen, que me ha hablado y me ha dicho, pues tú me dirías, Juan Manuel, yo te quiero creer, pero macho, ¿cuánto me cuesta? Yeah. Espérate que te voy a contar de nuevo, que es que me ha dicho que, bueno, pues es que me cuesta mucho creerte. Yeah. Entonces la Iglesia funciona exactamente igual, con una duda permanente y razonable de decir, a ver si es que este hombre fumó, bebió o soñó. Ya, vale, déjame que diga otra cosa más. De vez en cuando te corto porque vas a tener oportunidad de ir aclarando el hilo. En tu película también lo dices. Sin embargo, esa Iglesia, hasta el propio Papa está pidiendo perdón por la gran cantidad de malos ejemplos. Y yo soy un defensor de la Iglesia católica, que algunos me critican. ¿Por qué? Hay una Iglesia que debía de tener buenos ejemplos, sin embargo está pederastia, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pues mira, para mí eso es la belleza de la Iglesia, es que Dios se casó con los hombres, no con los buenos, sino con todos. Dios no dijo, yo vengo aquí a asociarme con la gente que no necesita curación. He venido a por los sanos, he venido a por los buenos, he venido a por los limpios y he venido a por los de fiar. Cuando uno considera que la primera persona a la que elige Cristo como apóstol es uno que en su tarjeta de visitas ponía pecador, la primera conversación que tiene Cristo con Pedro, que le dice, tú, sígueme, le dice, oye, perdón, aléjate de mí, que soy un pecador. Y Cristo no le dice, astras, no lo sabía, me he equivocado, oye, pues nada, disculpa, voy a buscar a otro de que sea de fiar. Se casa con él, le dice, contigo. Y cuando el propio Pedro vamos, iba a decir una expresión mala, se asusta, porque una mujer dice, oye, tú eres amigo de ese, ¿no?
no tiene una lanza en el cuello, tiene un dedo señalando de una mujer que le dice, tú eres amigo de ese, y él se asusta y dice, no, yo no le conozco. La siguiente conversación con Cristo no es un reproche, cómo me has traicionado, sino que dice, tú, contigo. Creo que esa es la belleza de la Iglesia. Dios que se alía, que se casa con el pecador. El que busque en la Iglesia una sociedad de gente buena se llevará un chasco morrocotuda. En la Iglesia estoy yo, que no soy de fiar, y que tengo que celebrar la misericordia de Dios, que se le han salido todos los tornillos, y que es capaz... Mira, a Cristo le llaman amigo de publicanos y pecadores. Hasta las prostitutas os adelantarán en el reino de los cielos. Palabras de Dios, de Cristo. Yeah. Y uno dice, ostras, es que en el cielo está yendo prostitutas, ¿cómo es posible esto? Y mira, aquel narcotraficante, y mira aquel que se drogaba, y aquel que vendió a su mujer, y aquel... Claro, porque Dios está pidiendo la aceptación de su amor, no un currículum vitae perfecto. Vale, 2:32, 1:32 en las Islas Canarias, 900, 137, 137, si queréis preguntar, tenemos que seguir adelante. No solo como parte del compromiso que tenemos con la sociedad, sino muy en especial porque los destinatarios de los juguetes que se fabrican pues son los niños. Así que os invitamos a comprarlo y, como dicen en el spot, ahora te toca a ti activar la magia. Ya lo dice José Alberto Pérez de Supermercados El Árbol. Activa la ilusión porque con este bolígrafo tu juguete llega. Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando. Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio. La señora se ha aparecido desde el inicio de los tiempos, en medio de una controversia entre creyentes y detractores. Lo hace en diferentes partes del mundo, de multitud de maneras, incluso en lugares donde la religión católica no es muy conocida. Ocurre en África, en el corazón de Europa, en Asia y hasta en la selva. Un extraño fenómeno ha congregado a cientos de personas en Ciudad de Nauta, en Loreto. Aseguran ver la imagen de la Virgen en el cielo. Esta imagen fue tomada en el caserío Senca, en Nauta, Iquitos, para los devotos de la Virgen Rosa Mística. Esta es una de las tantas formas en las que ella se les presenta. Nunca había visto lo que estaba mirando en ese momento y yo pensé que estaba soñando, pero estaba mirando con mis ojos abiertos y decía, ¿qué está pasando? Y no queríamos salir de allá. Y a partir de ese momento, para nosotros el Senca es parte de nuestra vida. Este grupo de fieles mujeres ha podido registrar en fotografías la supuesta imagen de la Virgen en el cielo y varios destellos de luz que aparecen en la zona desde hace 2 años y que extrañamente salen en el sentido contrario al sol. Inclusive, las señales que ellas llaman milagrosas han llegado hasta la ciudad de Iquitos, donde un misterioso resplandor sorprendió a los devotos de la Virgen durante una manifestación. Debido a esta serie de signos, cientos de creyentes peregrinan hasta Senca el día 13 de cada mes. Es en esa fecha cuando pueden observar los destellos de luz, donde ven la silueta de la Madre de Dios, perciben fragancias a rosas e inclusive su piel se llena de escarcha. Y en todas las zonas iba la Virgen peregrinando y en las familias iba derramando las escarchas. Pero ¿cómo es esa señora que se aparece? ¿Y cómo son los testimonios de quienes la ven? Ahí va la pregunta para ti, Juanma. Tú has hecho una investigación, lo plasmas en esa película que has hecho, de diferentes partes del mundo y diferentes personas. ¿Cómo es el ser que han visto, que han sentido? Mira, el adjetivo que yo he oído repetir una y otra vez desde Las Vegas, Costa Rica,
en Bosnia, en Francia, en España, el adjetivo, como si se pusieran de acuerdo, es el mismo: dulce. Dulce. Hablan de su dulzura. Entonces, bueno, encaja muy bien con lo que uno espera de una madre, ¿no? Cuando esas personas a mí me empezaron a contar las primeras entrevistas, pues lo de las escarchas, lo de una visión, de una mujer con rasgos físicos concretos, ¿no? Pues confieso mi absoluto escepticismo unido al respeto, ¿no? Yo no me burlaba, digo, ay, me estás engañando, pero lo cierto es que, digo, yo no he sido educado para creer en eso. Pero al final dices, cuánto mentiroso hay junto aquí, ¿eh? Y cuánta gente que no solo no gana nada con esa mentira, sino que les ha supuesto un cambio tan grande en su vida, en el que a veces enfrentándose a su propia familia, a su entorno profesional. Es decir, podrían haber dicho, mira, yo me lo callo y ya está, y me voy a quedar mejor de como estaba antes, ¿no? Entonces, cuando yo les he sometido a interrogatorios, no sé, difíciles, respetuosos, pero difíciles, de decir, a ver, es que me cuesta mucho creerte, pues al final descubres que el problema lo tienes tú. Y dices, mira, tienes libertad de creerlo o no, pero esta persona, desde luego, se lo cree, no me está mintiendo, ¿no? Ya. Recoges varios testimonios: un médico que abortaba, prostitutas, una cantante de Las Vegas, y todos coinciden en eso. Sí, coinciden primero en la sorpresa para ellos mismos. Hay una chica italiana. Eso quiero que me lo cuentes ahora. Bueno, no solamente la chica italiana, bueno, sino... Mira, la persona de Las Vegas, por ejemplo, es una mujer que no es católica, no es creyente en nada, pertenece a la episcopaliana, pero decía ella, pues cultural, pues como tantas personas que también son católicos culturales, pero que no creen en nada, ¿no? Y esta mujer, estando paralítica, o mejor dicho, con esclerosis múltiple en su casa, y cada vez más dolorida, incapacitada ya para caminar, pues dice que llora en su corazón diciendo, ¿cómo es posible que me pase esto? Y dice, se apareció una burbuja de luz, ella lo describe así, bubble of light, dice en inglés, una burbuja de luz en mi habitación, apareció una mujer y yo supe que era María, una conciencia tuvo de quién es esta mujer, y le dijo unas palabras y bueno, luego ha sucedido hasta 5 veces, ¿no? El caso del médico abortista es uno que va a la Basílica de Guadalupe como turista. Realmente vive en Washington, fue un fin de semana a pasárselo bien. Te iba a ser un americano que iba al DF, a México, sí. Sí, un médico, y entonces oye una voz en inglés interior, pero nítida, dice una voz femenina, penetrante y directa, que me dijo, ¿por qué me estás hiriendo? Y miró a su alrededor, nadie hablaba inglés, y se lo quitó de la cabeza, no le dio más importancia. Y ya está, me dice, mira, estaba ocupado, no pensé en eso. Pero eso luego volvió a suceder, otro hecho similar, y lo mismo, el cambio de vida fue total. Él llevaba 20 años dedicado a la misma práctica de la medicina, que consistía en practicar abortos, convencido de que eso ayudaba a las personas, y empieza les dice a sus jefes, no volveré a abortar. Claro, para mí estos son los síntomas de credibilidad. Ya. El que una persona se la juegue por una alucinación, ¿no? Ya. En este caso hay, digamos, hechos objetivos que te hacen pensar que realmente se escucha esa voz, que hay una prueba tangible de que algo más que una simple imaginación puede haber ocurrido, y luego la transformación en el cambio de vida de la gente, ¿no? Sí, son síntomas muy claros, y diría que en todos los casos también la transformación es para una mayor alegría, una mayor esperanza, una mayor paz. No hay uno que diga, y después de eso enloqueció, y después de eso pues se tiró por un puente, y después de eso atracó a un banco. No, y después de eso empecé a ser feliz. Estoy recordándome ahora de una chica que tuvo 3 intentos de suicidio, y una persona le regaló un rosario, le dijo, reza, y le contestó, pero si yo no creo. Y la otra persona le dijo, mira, esto es como la medicina. Todo el acto de fe que tú tienes que hacer es tomarte la medicina. No tienes que estudiar la carrera de medicina para que la medicina actúe. Tómatelo y esta medicina va a actuar. Y ella insistía, pero si es que no creo. Le dijo, da igual, haz la prueba, ponlo a prueba, reza. Y ella cuenta la transformación total de su vida. No es que pasara a ser más rica, más sabia, más guapa o más sana, pero sí dice, recuperé la paz que nunca había tenido. Entonces, bueno, eso yo creo que al final esto hay que convertirlo más que en una cuestión de fe, en una cuestión práctica. Pongamos a prueba la presencia cercana de esa mujer llamada María, que nos dicen que es nuestra madre, hablando con ella. Si no hay nadie al otro lado, aquí no va a pasar nada.
salgamos de dudas. En vez de imaginar qué puede pasar, pongámoslo en práctica para descubrir si estamos solos o si notamos su presencia en nuestra vida. Buen consejo. Déjame que vayamos rápidamente a la tercera parte con algunos de los testimonios de esas personas que tú has investigado y que has plasmado en esa película. Adelante. De La Paz. Y muchas veces no prestamos atención a lo que ellos nos quieren decir. ¿Estará ocurriendo algo que se escapa a nuestra atención? Nos ayudan a comprenderlo nuestros invitados. Juanma, tenemos aquí a Pedro y a Jesús calladitos dejándote hablar. ¿Está ocurriendo algo en este momento para que la Virgen haya esta, no sé si oleada o no sé, o esté alzando más la voz? Yo te digo que este programa lo hemos tenido que hacer, yo te he cambiado todos los planes porque la señora ha dicho que había que hacerlo y yo obedezco. Bueno, mira, yo la sensación que tengo es una sensación, si quieres, muy subjetiva. Es como si Dios hubiera pisado el acelerador. También es cierto que yo tengo 3 hijas, cada vez que he estado embarazado, solo veo embarazadas por la calle. Eso es verdad. Si te vas a comprar un coche, solo ves coches por la calle. Y cuando empiezas a investigar en esto, empiezas a conocer tantos casos. Mira, me estoy acordando ahora de una chica con la que un día tengo una reunión de carácter estrictamente profesional del mundo del cine, y luego nos vamos juntos en el metro y me dice, mira, te voy a contar algo que no he contado a nadie. Pero un día yo atendí a un emigrante que había en una pelea, pues había recibido una puñalada, me lo llevo a un hospital en Madrid, espero en una salita, y en esa salita dice, yo recé por primera vez, yo no rezaba, y le dije a Dios, ayúdale, que se muere. Dice, yo en ese momento sentí una paz enorme y me quedé dormida. Cuando al cabo de un tiempo entra el médico, ya puede pasar, y me encuentro al enfermo que me dice que yo le he salvado, y no se refería a que lo hubiera llevado al hospital, sino que dice que él murió y vio cómo enfrente alguien le invitaba a cruzar al otro lado, y yo le gritaba desde la espalda diciendo no te vayas, y se quedó dentro. Entonces ella dice, mira, yo realmente sentí una paz tan grande de que no iba a pasar nada, y él sintió que yo le llamaba y le dejaba en la vida. Yeah. Eso no, me dice, te lo estoy contando a ti y no se lo conté a nadie porque me iban a tomar por loca. Está lleno de experiencias espirituales muy fuertes que muchas personas han vivido y que nosotros tenemos la posibilidad de no creerlas. Dices que estamos pisando, o está pisando el acelerador. A lo mejor es algo que tiene que ver con los mensajes de la Virgen. Muchos de ellos son apocalípticos, diciendo que cuidado, que esto se acaba, que recemos, que tal. ¿Crees que estamos cerca de algo? En fin, no sé. La verdad, no me he parado a pensarlo. O sea, no, yo creo que no. Aquí hay un riesgo que es el de quedarse en lo más sorprendente y noticioso, apocalíptico, vale, sin ir a tu propia vida, a decir, a ver, aquí no sé cuánto durará el mundo, lo que sé es que yo tengo fecha de caducidad, vale, y que lo que importa es si yo estoy bien encaminado, sí o no. Vale. En ese sentido, los toques de atención a otras personas son despertadores que yo puedo tomar para mi propia vida o pasar de largo. Vale. Hemos escuchado ese fragmento con algunos de los testimonios que tú recoges en tu trabajo. Pero hay un caso de la película que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con Medjugorje, y dejamos que hablen estos 2 señores que tengo aquí, porque son especialistas en ello, de una chica italiana, una adolescente que tenía 16 años, estaba paralítica, y de repente fue a Medjugorje. ¿Y qué pasó? ¿Tú la entrevistas? Bueno, ella cuenta que no creía en los milagros, decía, me parecía algo sencillamente imposible, y también dice, yo no recuerdo haber rezado nunca con el corazón. Fue allí, pues yo creo que más bien por salir de casa, porque su fisioterapeuta le dijo, pues mira, la semana que viene voy a viajar a Medjugorje, y ella dijo, pues llévame contigo. Bueno, posiblemente si le hubiera dicho me voy de viaje a París, hubiera dicho lo mismo. Y entonces, estando allí, pues le dicen, mira, aquí va a haber unas apariciones, y bueno, ella está con un escepticismo muy grande, respeto, pero escepticismo. Y alguien le dice, mira, la Virgen trata a todos por igual, escucha a todos por igual, pide lo que quieras, pide tú lo que quieras, que te va a escuchar. Y dice, yo no pedí mi curación porque me parecía imposible, pedí la fuerza de volver a sonreír,
porque yo llevaba 9 meses en una silla de ruedas y había perdido la sonrisa, ¿no? Y cuenta cómo vio una luz muy brillante, pero que podía mantener la mirada, que al principio sintió miedo, pero era tan bella que no podía dejar de mirarla, y cómo una mujer, una voz de mujer le consolaba, le acariciaba, y sintió por primera vez en 9 meses que sus piernas se apoyaban sobre algo, dio una mano frente a ella, agarró y se puso en pie. Entonces, yo cuando me contaron esto dije, quiero entrevistar a esa chica. Y cuando tú ves la entrevista a esa chica, realmente dices, tengo que hacer un esfuerzo muy grande para no creerle. Lo que esta chica dice la verdad. Sí. Y ocurre en Medjugorje. Te meto un poquito de prisa y ahora te quito un poquito la palabra, Juanma, permíteme. Ocurre en Medjugorje, donde estos dos señores han venido varias veces a hablar del asunto. Pedro fuiste la última vez hablando en su libro y Jesús que nos contó un poco. Teníamos alguna pregunta que decía que ¿qué está pasando en Medjugorje ahora? ¿Qué está ocurriendo? Que hasta había leído un testimonio de una actriz porno que de repente fue a Medjugorje y se transformó. ¿Qué está pasando allí? Quizás estamos estando ciegos y sordos a esa llamada que está haciendo la Virgen en ese lugar. Pues yo te puedo decir que, en contra de lo que pueda pensar Juan Manuel, yo creo que el mundo está muy mal. Nada más tienes que abrir un periódico y cada día es el mismo periódico, aunque sea diferente día, siempre lo mismo, follón aquí, follón allá, el dinero, el paro, el trabajo. Esto es un desquicio. Y también me parece a mí que Medjugorje lo que hace es presentarse como un oasis de paz, sobre todo de paz, que es lo que la mayoría de la gente siente cuando está allí, y te hace reflexionar. Lo que es absurdo es compatibilizar el cientifismo por un lado y la espiritualidad por otro. Tenían que ir juntos, tenían que ir apoyándose, ¿no? Yo sé que a la gente le cuesta mucho trabajo el decir, voy a dedicarle 26 minutos, que es lo que tardas en rezar un rosario, pero hay que rezar mucho, porque es el contrapeso que hacemos a la maldad que suelta el hombre acuérdate que el hombre no es solo responsable de lo que hace, de lo que dice, sino también de lo que piensa. De lo que piensa. Y muchas veces el contrarrestar ese pensamiento tan negativo que tenemos todos con todos, de envidias, de celos, de maquinaciones, de contubernios, el rezar es otro oasis de paz que nos permitimos a nosotros mismos, que es un auténtico lujo hoy en día tener 26 minutos, que si te pones a pensar la cantidad de minutos que pierdes al día, del tiempo de día, como dice Juan Manuel, tenemos fecha de caducidad, aprovecha el tiempo, hombre, y más ahora que somos ya un poco mayorcitos. Yo creo que está pasando lo que tiene que pasar, que no se puede ir el mundo de najas, no se puede salir el mundo, no se puede desbordar el mundo con mala idea, con malos pensamientos. Tiene que haber un equilibrio. Tendremos que tener equilibrio, y Medjugorje te favorece esa reflexión, te induce ese equilibrio, te hace sentir paz y pensarte la vida de otra manera. Ya. Pero por Medjugorje por sí, o porque está la Virgen apareciéndose ahí. Porque supongo que habrá sitios muy especiales en el mundo. Tú los conoces, los hemos conocido juntos. Sí, pero es lo que te decía antes al compañero, tú entras en Medjugorje y se te cambia la cara. Hay un ambiente que no soy capaz de describir, pero funciona. Jesús. Sí, yo hilando un poco lo que había dicho Juanma, ha usado una expresión que quiere decir, yo utilizo mucho una expresión que es que Dios tiene prisa. Dios tiene prisa. No sé si es porque esto se acaba, por si no se acaba, por lo que sea. Lo que sí que es verdad es que, por lo menos a nosotros que estamos viviendo en este tiempo en el que está sucediendo este suceso de Medjugorje, pues tenemos fecha de caducidad. Y efectivamente la cosa pues pinta mal tirando a peor. No hace falta ser Aristóteles para darse cuenta de que algo no va bien. Y posiblemente sea eso, ¿no? El distanciamiento que hemos hecho en el hombre moderno occidental de nuestro tiempo entre nuestras capacidades racionales y nuestra espiritualidad. Y lo que ha dicho Pedro es que no puedes separar, en el agua es H2O, no puedes separar, si no deja de ser agua. El ser humano es material, es racional, tiene voluntad, tiene pensamiento y es espiritual. Y sobre todo una parte mucho más auténtica posiblemente en esta combinación de lo humano y lo material, de lo espiritual y lo material, sea la espiritual, porque es la que no perece. Al fin y al cabo, esto no va a ser nada más que un montón de ceniza y de barro y comida para los gusanos. Sin embargo, el espíritu es nuestra parte, que precisamente por eso tenemos esa ansia de eternidad, porque es que somos eternos. Ya. Pregunta concreta y me tenéis que responder breve. ¿Medjugorje os cambió la vida? ¿A ti, Jesús? Sí. ¿Pedro? A mí me empezó a cambiar. Yo creo que nunca llegas a un sitio, es un camino de partida, una señal de salida. Ya. Juanma, a ti te cambió la vida. Creo que viste algunas cosas en Medjugorje, ¿no? ¿Viste el cielo? El sol, perdón. La mía y la de mi familia.
Sí. Lo de menos fueron esas cosas que algunas he vivido como muy llamativas, muy para contar, pero lo cierto es que, mira, ayer me preguntaba en una sala de cine en Barcelona y por mi familia, y digo, mira, nosotros somos una familia distinta, siendo los mismos miembros, después de haber estado en Medjugorje y antes. Es otro matrimonio, dices, la foto es igual, pero realmente es otro matrimonio. Ya. A nivel más así, ¿viste el sol, la danza del sol? Sí, primero la vio mi mujer. Mi mujer dijo, todo esto es mentira, todo esto es una estafa, todo esto es un negocio. Es legal, está permitido, pero esto es mentira. Y un minuto después quedó totalmente paralizada y empezó a llorar y reír al mismo tiempo. Saqué mi teléfono móvil, lo grabé, y ella decía, si no lo veo, no lo creo, si no lo veo, no lo creo. Es imposible no creerlo, ¿no? Ya digo, una persona que un minuto antes ha dicho que todo eso es mentira, ¿no? Déjame que lo subrayo con un poquito de música, espera. ¿Luego lo viste tú, Juanma? Luego lo vi yo, estábamos ahí 5 personas, 3 lo vimos y otros 2 no, y estuvimos 40 minutos viendo el sol. Yo digo, es como si agarras el sol y lo metes en una lavadora para que centrifugue, pues ese era el efecto. Yeah. Y yo apartaba la mirada, volvía a mirar y ahí seguía, 40 minutos, a las 3 de la tarde. Luego he hecho la prueba muchas veces de mirar al sol a las 3 o a las 6 de la tarde y no aguantas un segundo mirando al sol. Yeah. Nosotros podíamos verlo sin pestañear, sin problema, como miras un árbol, ¿no? Pero ya digo, eso para mí fue como los efectos especiales que a veces Dios hace para llamar tu atención, no para decir, mira qué chulo, qué cosas sé hacer, yeah, sino para reclamar tu atención en lo importante, ¿no? Yeah. Ojalá me hicieran falta esos efectos porque ya nos bastará la creación entera, que es de quitarte el aliento. Pero lo cierto es que estamos tan ciegos y sordos que a veces un pequeño chasquido nos hace reaccionar. Terminamos. Medjugorje hay una estatua, pasan cosas muy así, ¿no? En la película se ve una estatua ¿es un Cristo? Sí, lo has dicho sin querer, pero es uno de los lemas no escritos de Medjugorje. Pasan cosas. Vale. Medjugorje es un sitio en el que pasan cosas. La Virgen, ya sabes, que nos ilumina. Pasan cosas. ¿Y qué pasan en Medjugorje? Pues, por ejemplo... 30 segundos, 40. Sobre todo lo que ha dicho Juanma, estas cosas tampoco son... Yo he visto también el baile del sol, he visto el Cristo, y no fue esto lo que cambió mi vida. Espera, ¿el Cristo qué le pasa? ¿Ahí tiene un agujerito y sale un líquido? Un Cristo de bronce y sale un líquido, pero no tiene agujerito. Ah, ¿no tiene agujerito? Claro, el agua brota en la superficie, como dicen en la película. Si es un truco de magia es buenísimo. La verdad es que habría que darle un premio a quien lo hiciera. Lo que pasa que es cierto que luego todas estas cosas tienen su propia pues es cómico, ¿no? Yo sé gente que ha cronometrado el flujo de gotas de agua por minuto tanto en invierno a 12 bajo cero como en verano a 35 grados y es exactamente el mismo. Y no hay ningún motorcillo ahí que suene o que... Bueno, pasan cosas. Mira, el 13 de mayo en Fátima, sí, estuvimos filmando hace año y medio. 30 segundos, que nos vamos. Sí, y ahí me dijeron, todos los 13 de mayo aparece un círculo alrededor del sol. Bueno, yo pensé, hoy no va a suceder porque llovía, estaba todo encapotado. Sí. Bueno, pues pum, acaba la misa, ahí estaba el círculo. Al día siguiente, a la misma hora, no estaba el círculo. Y pasa todos los 13 de mayo, que vaya cualquiera y lo compruebe. 13 de mayo en Fátima, a 5 kilómetros no se ve, en Fátima se ve. Pasan cosas. Pedro, gracias. Tenemos que ir a Medjugorje, ¿vale? Ya hemos hecho el plan para ese viaje y yo tengo pendiente esa cita con vosotros. Nos vemos en Medjugorje. Forma de contacto. Pedro, @nosvemosenmet.com, creo. Jesús, estamos de vuelta. El último libro de Medjugorje. Forma de contacto contigo. Hay una página web, jesusgarciaescritor.es. Y luego, si me veis por la calle, os invito a un café. Jesús García escritor.es. Me debes el café. Gracias. Juanma, ¿cómo se puede ver tu película? Tienes 30 segundos para contarlo, porque no están distribuidos. Me sobran 20, tierrademaria.com. Ya, pero ¿cómo hacemos? Viene la lista de cines que van a petición del espectador. Ah, claro, o sea, yo quiero decir... El espectador dice dónde quiere verla y nosotros contactamos con los cines y se la ponemos. Vale, cualquier persona... Está ya en 15 ciudades. Cualquier persona que nos esté escuchando, de las 15 que nos escuchan en todas las partes de España, y decir, yo lo quiero ver en Logroño, ¿se pone en contacto contigo? ¿No hay distribuidora? En Logroño o en Santiago de Chile. O sea, ya tenemos 23 países que lo han pedido. tierrademaria.com y ahí viene, quiero verla. Pinchas ahí y viene un formulario. Gracias por tu trabajo. A vosotros. Te veo prontito. Gracias, Pedro. Gracias, Jesús. Un placer. Un abrazo.
Una pausa para las noticias y regresamos. Nos esperan nuestros compañeros Leticia Gil y Luis Vallés con toda la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nosotros enseguida regresamos. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis participar. Hay algún libro de estos de Medjugorje de nuestros invitados esta noche sorteándose. espacioenblanco@rtve.es es nuestra dirección en internet. Enseguida regresamos. Viene Miguel Pedrero con algunas historias que tienen que ver con la educación. Vamos a hablar de espiritismo y algunas otras cosas aquí. No os lo perdáis. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Enseguida regresamos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco te la cuenta. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.